Bueno, buenas noches, bienvenidas al curso La llegada del Salvador. Bueno, Tengan todos una muy bienvenida. Espero ya nos hemos conocido, hemos hablado un poquito, así que ahora vamos a empezar con la lección de hoy. Apaguen sus micrófonos, así se puede escuchar lo que yo voy a hablar. Y después, cuando llegue el momento de las preguntas, pueden preguntar o hacer sus comentarios. ¿Mm? Muy bien. Una introducción breve al curso. ¿Mm? Ya están todas muy bienvenidas a una parte de la Biblia, la llegada del Salvador. Este curso se enfoca en el cumplimiento de la gran promesa de Dios, de enviarnos un Salvador para rescatarnos de las tinieblas del pecado. ¿Quién es nuestro Dios? Que nos amó tanto que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Quién es nuestro Salvador? Que vino a este mundo no para condenarnos, sino para salvarnos. Aprenderemos juntas acerca de Él leyendo la misma palabra que Él nos dio. La lección de esta noche es Gabriel anuncia el nacimiento del Mesías. Está la tarea para leer, para ver el video y algunas preguntitas de considerar. Lucas 1, del 26 al 56. En nuestras lecciones vamos a comenzar con una oración para dejar todas las cosas en las manos de nuestro Señor, que Él nos guíe y nos ayude a poder comprender su palabra y su mensaje. Amén. Oramos. Mi fiel Dios y Salvador, ayúdame a creer, confiar siempre en tus promesas que tú me has hecho. Ayúdame también a siempre estar dispuesto a ponerme humildemente mi voluntad a la tuya. Te doy las gracias por tu gran amor, porque enviaste a Jesús para que naciera de María, para ser mi Salvador. Amén. Padre, yo te doy las gracias en esta noche por el grupo de hermanas que tú me has dado. Te doy las gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir y enseñar tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, en cada lección que voy a dar, en cada enseñanza que voy a dar. Todo lo dejo en tus manos. A ti sea la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ya hicimos lo principal, que es dejar todas las cosas en las manos del Señor, porque sin Él nosotros no somos nada. Objetivo de la lección número 1. Vamos a identificar el propósito de los objetivos del curso. Usaremos el método de las 4C para leer y entender a Lucas, de capítulo 1, del 26 al 56. Vamos a analizar la importancia de las preguntas de considerar. Son las 6 primeras preguntas del método las 4C, que nos van a ayudar a poder entender la historia y su contexto. Amén. Seguimos adelante. Descripción del curso La llegada del Salvador. Este curso fue diseñado y enfocado por el cumplimiento de la gran promesa de Dios de enviarnos un Salvador para rescatarnos de las tinieblas del pecado. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlas a ustedes para compartir la palabra de Dios por medio de las historias bíblicas, mientras leemos las historias claves de la primera parte de la vida y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Practicaremos el método las 4C, que nos ayudará a comprender mejor lo que estamos leyendo y compartiremos, y también nos ayudará a compartir con otros la palabra de Dios. Es muy sencillo. Tenemos 4C, que es el captar, el considerar,
el contar, el considerar y el consolidar. El propósito es aprender a través de este método a poder compartir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios a otros. Empezamos siempre por nuestra familia, ¿m? Después con nuestros amigos. Y así Dios nos va llevando y nos va ayudando a poder hacer esa gran comisión que nos mandó a todos, a compartir su palabra, el Evangelio para salvación. Amén. Seguimos. Acá tenemos el método de las 4C. Este curso fue diseñado con el fin de prepararlos a ustedes para compartir la palabra de Dios por medio de las historias bíblicas. Tenemos el captar, el contar, considerar y consolidar. Hasta acá, ¿alguna pregunta para poder seguir avanzando? ¿Se entendió todo? Sí, ¿cómo era? Tatiana, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo tu nombre. Habla, ahora me voy Rubiela, a acordar, lo voy a anotar. No, otra vez se me acuerda tu nombre. Rubiela. Ujú. Rubiela. Eh, Rubiela. Es igual que Tatiana. sí, Tatiana. Ahí está. Muy bien, Rubiela. Sí, Rubiela. eh, Pregunta. profe, quería preguntarle lo siguiente. Como uno no alcanza a tomar nota de todo, pero el video queda grabado, posteriormente luego lo podemos ver para realizar las tareas. Todo. Queda, ya puse a grabar ese video. Yo lo envío a uno de los profesores que manejan el YouTube y eso se entra en YouTube. Yo mando ese video al WhatsApp, al grupo. Ustedes le hacen clic al link y se les va a abrir en el YouTube. Lo pueden guardar. ¿M? Si tienen algún número para pasarlo, lo pueden guardar y lo pueden ir, por ejemplo, video de la lesión 1, video de la lesión 2, y queda todo grabado para que ustedes repasen, este, para cuando quieran saber algo o no se acuerden de algo. Así Ujú. que quédense tranquilas que para las hermanas que no están ni pudiendo ingresar esta noche y van a ver las grabaciones, quédense tranquilas que va a quedar todo grabado. Yo ya empecé a grabar y termino la clase hasta que se enseñó todo, así que quédense bien tranquilas. ¿M? Sí, Ok. Hortensia, ¿tenías algo para preguntar? ¿Algo más, hermana Rubiela? No, ahí está bien, yo le pagué, profe. Muy bien. ¿Quién más quiere preguntar algo para así avanzamos? ¿Seguimos? Muy bien. Objetivos del curso: leer y entender las historias claves de la primera parte de la vida y el ministerio de Jesús, utilizando el método de las 4C, y prepararnos para compartir la palabra de Dios por medio de las historias bíblicas, utilizando el método de las 4C. Muy bien, seguimos. Una pequeña encuesta. ¿M? De una escala del 1 al 5, ¿qué tan cómodas se sienten compartiendo la palabra de Dios con alguien más? El 1 es completamente incómodo, el número 2 es un poco inseguro, el 3 es nunca lo he intentado, pero quiero aprender, el 4, bien, con la ayuda de Dios, y el 5, extremadamente cómodo, ya lo he hecho muchas veces. A ver, ¿quién se anima a decir, eh, estoy inseguro, eh, quiero intentarlo, pero no sé? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima a contestar? ¿Cómo se sienten? Buenas Sí, noches, buenas noches, buenas yo soy de noches. Buenas noches con todas las hermanas que están aquí.
Yo me llamo Zuli y soy de Perú. Muy bien, Eh, Zuli, bienvenida. Siempre me ha gustado, bueno, al principio, claro que yo tenía un poco de temor de compartir la palabra de Dios, pero ahora no tengo miedo, no tengo mucho miedo, no me siento incómoda. Lo he hecho en varias ocasiones y lo he hecho en el carro que viajo, o lo he hecho, por ejemplo, ayer fui a un lugar y aproveché, por ejemplo, a un taxista. Así que no tengo ya miedo ahora y uno se Mm, siente contenta de poder compartir la palabra de Dios, se siente contenta, alegre, porque yo creo que tanto mujeres como hombres somos llamados siempre a aprovechar el tiempo y el momento adecuado para poder compartir. muy bien. Extremadamente cómoda, ya lo he hecho muchas veces. Muy bien, Zuli, felicitaciones, una alegría de que lo puedas hacer. Claro que sí, al principio a uno le cuesta, está inseguro, pero después a medida que se va animando, el Señor nos ayuda, nos da esa fuerza y vamos avanzando y podemos compartir. Y qué gran gozo en nuestro corazón cada vez que compartimos la palabra de Dios. No importa la respuesta que lo den, porque eso es la obra de Dios, no es nuestra. Nosotros compartimos, sembramos. El Señor es el que riega y da el crecimiento a la palabra en cada corazón. Así que no tenemos que tener miedo ni vergüenza si nos dicen, no, no, no. Nosotros vamos a seguir compartiendo, porque sabemos que damos el evangelio de salvación a las otras personas. Y Dios a su tiempo va a trabajar en cada corazón. Así que felicitaciones. ¿Alguien más quiere compartir esta encuesta? Sí, A ver, cuatro sí, hermanas yo participan. A soy ver, sí, Alcira, sí, sí. sí, dale. Yo sería el número 3. Yo estoy sin anteojos porque se me rompieron los anteojos y están en regla. Oh, Y bueno, yo soy el número 3, aunque no la veo a las letritas porque son muy chiquititas, pero yo también sí, tuve esto. Pero a partir del primer curso que hemos tenido, aprendí a compartir, pero ahí nomás. Es como que tenía miedo de meter la pata o de equivocarme en algo claro, y eso sí. sí, Y bueno, y el curso me enseñó a leer, a marcar la Biblia, lo que nunca la marqué, la tengo toda marcadita. Me enseñó a hablarle a mis hijos. Hace muchos años que estoy en la iglesia, pero yo nunca tuve un curso así tan lindo y claro, profundo como ustedes, porque cuentan unas historias que yo ni sabía las historias hermosas como he tenido. ah, Entonces, casualmente anoche estaba en la casa de mi hija, le digo, hija, lee esta historia porque está re linda, le digo, porque nosotros qué esperamos al Salvador. bueno, hermana. Y, Muy y, bien, y, hermana. y eso me dio como ganas de seguir hablándole a mis hijas. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, hermana, muchas gracias por compartir. ¿Quién más? Había tres más que querían compartir cómo se sienten. Yo, No las Santi. ve- Dale, Santi. Ok, pues yo llevo poco. El año pasado fue cuando Dios tocó a mi vida y ha sido lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. Sí. Que están, como dice, el primer amor, que quiero llevar Ajá, la palabra, que traigo personas a mi iglesia. Soy líder de los niños en la iglesia. Me encanta qué llevarle la bueno. palabra a los niños. Eh, y, y les cuento, cuando yo empecé, es como dice la hermana, yo también iba a una iglesia, pero no estaba profundamente y no sabía mucho. Ahora que me paso leyendo, estudiando, indagando, escondriñando, como se dice, he aprendido un montón y me encanta cada día saber de nuestro creador y llevar la palabra y invitar a las personas a mi iglesia. No tengo miedo y cuando me dicen, wow, Claro porque tú que siempre sí. estás tan alegre y contenta, yo soy Dios, ese gozo de Dios en mi vida. Amén. Claro que sí, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Cuando nosotros leemos la Biblia, escudriñamos la Biblia, Dios renueva todo nuestro ser interior, porque conocemos la voluntad de Dios. ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra.
Entonces, cuanto más estudiamos, más entendemos. Y ahí queremos compartir, porque es algo que no nos podemos guardar, lo tenemos que dar. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, es poder compartir lo que Él nos da. Es una bendición, es salvación, la palabra de Dios es salvación. Entonces, muy bien, felicitaciones a todas. ¿Alguien más quiere compartir? Así seguimos. María, Hortensia, ¿querés compartir? No, yo ni sé ni cómo se comparte, no sé. Bueno, compartir es lo que usted piensa. El número 1 de la encuesta era Es que no sé si cómo está compartir, no sé cómo entrar como ahí. compartir la Yo palabra. solo escucho, No sabe. siempre me llaman, Hortensia, que yo qué voy a decir si no puedo. Yo solo estoy. Usted no sabe. Bueno, el Señor a través de los cursos le va a enseñar, hermana. Quédese tranquila. Compartir la palabra es contar una historia bíblica o decirle a cualquier persona que se siente mal, Jesús te ama. Eso es lo que salga de nuestro corazón. ¿Eh? Así que no se aflija. Gracias, hermana. 3 participantes más levantaron la mano, así que me pueden ir diciendo Que yo qué no es lo sé que cómo quieren entrar con opinar. esa manito. Sí, me Gloria escucha, a pero Dios. yo no sé cómo. Gloria a Dios. ¿Quién más quiere? Ailén. Amén. Dios les Dale, bendiga, mi amada. Yo diría que entraría como en la escala 4, donde dice bien con la ayuda de Dios. Sí, he Ahí compartido la está. palabra, Muy con bien. otras personas y claro, al comienzo a uno le da nervio, pero después Dios toma el Sí, control me pasé aquí por el y, comérame y más bien ya voy y a se Claro que conectar. siente sí. muy Estoy bien. logrando el internet. Se siente muy bien compartiendo la palabra del Señor. Sí, es una experiencia muy hermosa, muy bonita. Claro Así que es. sí. Claro que sí. Muy bien. Sí, Hortensia, ¿querías decir algo más? Sí, hermana, no es que no quiera participar, sino que mi internet aquí es muy débil. Bueno, apague el micrófono. Así Ok. no hay interferencias. Gracias, hermana. Oh, Gracias. Bueno, sigan participando las hermanas que levantaron la mano. Así podemos terminar la encuesta. ¿Quién más quiere Hermana, participar? hermana, Circe. Oh, Irce, Dios te bendiga. amén, mi hermana, amén. Bueno, qué gusto tenerla nuevamente. Ujú. Igual yo. Bendiciones. Bueno, mi hermana, yo me pondría en la escala 5 porque me siento extremadamente cómoda cuando comparto la palabra. Yo le comparto la palabra a adultos, a niños, a jóvenes. Y bueno, trato de desenvolverme en cuanto compartir la palabra, porque este es mi deber, compartirle la palabra a todos, no se puede escapar ni uno, ni niños, ni jóvenes, ni adultos. Todos necesitamos la palabra de Dios. Entonces, yo me siento muy cómoda porque yo me dedico en las tardes, los sábados con niños, en las tardes con jóvenes, cuando tengo la oportunidad, que voy qué en bonito. la moto, que voy en el Aleluya. carro, que estoy, me escucha mi hermano. Sí, sí, Aló. De- sí. Cuando estoy en un puesto de salud, cuando estoy en un hogar con mi familia, yo siempre estoy buscando la oportunidad de compartir. Ya. Muy bien, hermana. Muy bien. Gracias, hermana. Gracias. Sí. ¿Quién más quiere dar su aporte? Así seguimos con la lección. Así no se nos hace tan tarde. Sí, ¿Alguien más? Dios les Sí, bendiga Altagracia. en esta Sí. preciosa tarde. Sí, hermana, yo también, me siento muy confiada en el Señor porque cuando comparto la palabra de Dios, no exactamente, Haremos un buen no grupo. tengo miedo, no tengo temor porque yo sé que el Señor me respalda. Amén. Amén. Y Claro que hermana, sí. no sé, pero es algo tan espontáneo porque muchas de las veces uno no tiene en mente compartirla, pero ahí el Señor en el momento, porque todo es a su tiempo, el Señor trae palabra a la mente de uno que uno se queda a veces asombrado diciendo,
pero yo no Sí. tenía mis planes, pero es que los planes del Señor no son nuestros planes. Así Así que Es que debemos de él habla a través de lo que nosotros conocemos. Si amén, nosotros leemos la palabra, tal vez decimos, ¿en qué versículo estaba? No nos acordamos, porque tal vez no retenemos. A mí me pasa. Yo capaz que no retengo el versículo y el capítulo de tal palabra. Pero si yo tengo que hablar con una persona, el Señor me dio la palabra de ese versículo, que después lo busco y digo, acá está, y lo anoto. Porque amén. Él nos usa a través de lo que nosotros leemos. La obra la hace Él, nosotros somos instrumento en sus manos. Amén. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dar. Él Así es. hace, Él hace. Amén. Así que bueno, muchas gracias hermana por compartir. Bueno, ¿seguimos o quiere alguien más? Una más y ya seguimos. Así no se lo hace tarde. Hermana, yo ¿Alguien quería más? comentarle, Sí. hermana, quería comentarle que sería la segunda opción. Un poco inseguro porque siento que me falta mucho aprender, pero en mi corazón sí está el anhelo de poder hacerlo. Bueno, hermana, cada cosa a su tiempo. Usted ya se va a sentir segura cuando tenga un curso más o cuando el Señor diga, ahora sí, ya está. Así que no se haga problema por eso, no tenga cargas. No todos Amén. somos tomate, no todos somos lechuga. Cada uno tiene su tiempo y el Señor nos conoce y nos prepara para cada tiempo que Él nos manda. Así que quédese tranquila. Usted siga estudiando y cuando llegue la oportunidad de abrir su boca, ni usted va a saber, se va a mirar de dónde sacó tanta palabra. Así que quédese bien tranquila, hermana, y confíe que el Señor hace la obra en cada una de nosotras. Bueno, Amén. muchísimas gracias por compartir esta encuesta. Vamos a hablar un poquito del proyecto final. Qué fácil, porque no va a ser difícil. El proyecto final, vamos a preparar una historia de las 8 que vamos a ver, utilizando el método de las 4C. De acá que terminemos el curso, van a tener bien claro manejar el método de las 4C y van a tener claras las lecciones. Así que por eso no se sientan mal ni nerviosas, porque si eligen esta clase, eligen la clase número 1, van a trabajar con la clase número 1, si eligen la 2, la 2. Así que por eso no va a haber problema porque lo van a saber hacer perfectamente. Seguimos. Igual falta para el proyecto final. Bueno, el esquema de cada clase, van a ser 8 lecciones en vivo, va a haber una oración, un tema a tocar, una historia bíblica para leer, el método de las 4C, la tarea que le voy a enviar para el otro día y la oración o la bendición de despedida. Eso es lo que es el esquema de cada curso, cada clase, perdón. Objetivo de la lección 1, identificar el propósito de los objetivos del curso, usar el método de las 4C para leer y entender a Lucas y analizar la importancia de las preguntas de considerar, y a eso vamos. Captar. El captar es la introducción. Captar es llamar la atención de algo de la introducción de la historia bíblica que vamos a contar. Eso es un captar. Vamos a usar una parte de lo que leímos o que nos llamó a nosotros la atención para poder utilizarlo para captar la atención a la persona o a las personas que le queremos contar la historia. Entonces vamos a utilizar un captar. Un captar puede ser con una pregunta, puede ser con un dibujo, puede ser a través de una canción que esté relacionada con la historia bíblica, puede ser de muchas cosas, que siempre que esté relacionado con lo que vamos a leer o a contar, tiene que ser el captar. Por ejemplo, el captar de hoy es una pregunta. ¿Quiénes son los ángeles de Dios? ¿A qué se dedican? Y lo dejamos ahí y después lo vamos a resolver.
Seguimos. Los ángeles, ¿quién puede decir que son? Son siervos de Dios, son mensajeros, son vigilantes que nos protegen y juegan un papel clave en el día final. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sabían cómo son, a qué se dedican los ángeles? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su trabajo? Les quiero leer dos versículos, les voy a leer para que ustedes vean qué son los ángeles. Los ángeles son siervos de Dios. Todo lo que hacen es por mandato del Señor, por su poder. En el Salmo 103:20 dice, bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Esos son los ángeles siervos de Dios. Los ángeles mensajeros anuncian el nacimiento de Juan y nacimiento de Jesús. Anunciaron a José y a María. Lo vieron en la historia, en el video y en la lectura, ¿verdad? Son mensajeros. Los ángeles son vigilantes que nos protegen del mal y del peligro. El Salmo 91:11 dice, el Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. El ángel que estaba, los tres, si leyeron o conocen la historia del libro de Daniel, a los tres que tiraron en el horno ardiente, entraron tres personas, pero se veían cuatro. A ver, Hortensia, por favor, ¿me apaga el micrófono? Se veían cuatro personas. Entonces quiere decir que los ángeles, ahí está, así está bien, Hortensia, que quede en rojo. Está bien. Esos son los ángeles. Discúlpeme, Entonces, no, está bien, que quede en rojo, porque si le hablan, hermana, se escucha acá y interrumpe la enseñanza y las hermanas no pueden escuchar, ni usted tampoco. Seguimos. ¿Hasta acá alguna pregunta para pasar al contar? No, ninguna. Sí, De mi Alcira, parte, no. ¿ninguna? Bueno, muy Buena la bien. clase. Repasar la historia de Lucas 1 del 26 al 56 demostrará cómo contar una historia bíblica. Se cuenta la historia. ¿Alguien se anima a contarla? ¿Alguien se anima? María, María, ¿te animás a contar un poquito? ¿Yo la cuento? Sí, la que quiera contarla, pueden una parte y otra parte, o van resaltando algunos detalles entre todas. Ok, Dale. pues la historia se trata de la Virgen María que llega el ángel Gabriel y le Sí. dice pues que va a tener a un bebé de parte del Espíritu Santo. Y también hablan de Juan, el bebé que va a tener Elizabeth, Sí. que más adelante pues Juan es el que viene bautizando a Jesús. Ujú. Y también hablan de que ella estuvo viviendo en la casa de Elizabeth por 3 meses Ujú. y el nombre que va a tener el bebé, que se va a hacer Jesús. Y Ujú. es que es lo que me recuerdo. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir algo de la historia? María, Leida, te escuchamos, hermana. Ahí cerraste el micrófono, lo tenías abierto, María. Otra hermana que quiera compartir. Hay dos participantes más que levantaron la mano. Sí, ¿Quién quiere hermana, compartir?
Sí, escuchamos. Sí, bueno, como decía la hermana, el ángel visita a la Virgen María, Ujú, bueno, y el ángel le explica a ella que concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo y ujú, que el hijo será llamado Hijo del Altísimo. ujú. Este, y bueno, también le menciona la parienta Elizabeth, ¿verdad? Con quien va ella cuando estaba Sí, embarazada, que fue con ella y aquí la sierva del Señor, pues, finalmente María responde con fe y humildad, ¿verdad? muy bien, muy bien. Para darle a otras hermanas también que cuenten. Ujú. ¿Quién más quiere agregar algo más a la historia que se acuerde? La historia dice que a los 6 meses, Sí, lle- disculpe. sí, Sí, Alcira, dice que a los 6 meses se le aparece el ángel Gabriel, muy bien. que fue enviado por Dios a una Ujú, ciudad que se llama Galilea, llamada Nazaret, mm, y muy una bien, sí. posada en su, en su varón que se llamaba José. Y la Ujú. casa de David y en el monte de la Virgen era María. Leo con dificultad por los anteojos. Pero Está bien, está bien. ahí está, hasta ahí llega. Muy bien. Y, Entonces estamos con que a los 6 meses el ángel Gabriel se le presenta a María, que fue enviado por Dios, ¿m? A una ciudad. El pueblo era Galilea, la ciudad era Galilea, el pueblo era Nazaret. A una virgen desposada, de novio, comprometida. Eso quiere decir desposada. Comprometida. ¿Con quién? Con José. ¿Quién era José? Era de la casa de David, descendiente de David, de Judá, del rey David. Era descendencia, de la descendencia del rey David. María también era descendencia del rey David. ¿M? Los dos eran del linaje de David, ¿verdad? Bueno, el nombre de la Virgen dice será María. Entrando al ángel a donde estaba María, ¿qué le dice? ¿Cómo le dice la Virgen? ¿Mm? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita, dice, entre las mujeres. ¿Mm? Salve, el Señor es contigo, muy favorecida. Así la saluda. María, ¿qué piensa? ¿Qué clase de saludo es este? ¿Mm? Entonces, ¿qué le dice el ángel? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. ¿Mm? Ahora concebirás, dice, un hijo en tu vientre y darás a luz un hijo que será su nombre Jesús. Entonces le dice la Virgen, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? ¿Mm? Entonces dice el ángel, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, el Señor Dios, tendrá el trono de David, dice su padre, y reinará por siempre. Le da todas las cualidades, el ángel Gabriel, las características que va a tener ese niño, el Hijo de Dios. Entonces el ángel le respondió cuando ella le dijo, ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti como una sombra y te cubrirá. ¿M? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo nacerá y será llamado el Hijo de Dios. He aquí, dice, tu parienta Elizabeth, la que decían la estéril, porque tanto Zacarías como Elizabeth eran personas de edad y ella era estéril. Dice, ya lleva 6 meses de embarazo. Así que Gabriel ya le había anunciado a Isabel
y también a Zacarías, que iban a tener un hijo, y le pondrían por nombre Juan. Dice, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María aceptó humildemente lo que Dios le estaba mandando hacer, que ella iba a ser favorecida con Dios porque ella iba a ser la persona, el ser humano, la Virgen, que iba a engendrar al Salvador del mundo, a su Salvador también, porque también Jesucristo es el Salvador de María. Seguimos. ¿Se entendió hasta acá? Bueno, acá está María, acá está María con Isabel. Dice, pero esos mismos días María se fue deprisa a una ciudad de Judá que estaba en las montañas. Entonces María viajó de Nazaret a Judá. Y haciendo este cántico de María. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Grandes cosas ha hecho en mí el poderoso, santo es su nombre. El canto de María es más largo. Si ustedes lo buscan y lo leen bien, es muchísimo más largo. Cómo agradece ella y reconoce el poder de Dios. Ella fue elegida, favorecida por Dios para llevar su hijo. Fue la madre del Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios también era su Salvador. Después lo vamos a hablar más adelante si hay dudas con eso. Bueno, vamos a considerar ahora la segunda C de las 4 C. Captamos la atención con quiénes son los ángeles. La historia habla del ángel Gabriel. Entonces, si ustedes quieren contar esta historia, acá tienen un captar. Le pueden preguntar, ¿saben qué es un ángel o qué misión cumple un ángel? Entonces empiezan, los ángeles son siervos de Dios, los ángeles son mensajeros de Dios, porque el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, le dio la noticia a María que iba a ser la mamá del Salvador, y también le dio la noticia a Isabel y a Zacarías que Dios los favorecía con un hijo a su edad. Acá tienen la entrada, el captar, y siguen contando la historia. Así se comparte, se empieza de esa manera. Hay personas que tal vez conocen la historia y dicen, sí, yo sé que los ángeles esto, los ángeles lo que... Y hay personas que no saben lo que son los ángeles. Entonces ustedes consideran la oportunidad para poder contar la historia con ese captar. En este caso sirve el captar de los ángeles. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Venga, parte. Seguimos entonces. Vamos al tema de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Esta historia, ¿a quiénes personas nombran? Para que nosotros podamos saber cuáles son los personajes. Personas, ¿qué personas se nombran en esta historia? A ver, ¿quién quiere compartir? Las que pudo anotar, las que pudo leer o las que se puede acordar. Yo tengo Bueno, sí, tengo a María, Santi, tengo a el ángel Gabriel, sí. él no es una persona, pero lo mencionan en el ¿A quién? libro, al ángel Gabriel. ¿Cuál? El ¿Al ángel ángel Gabriel? Sí, no, pero es un personaje. Es Ok, importante ese perfecto. personaje. Sí, está bien, muy bien. A José, que es el esposo de Sí, María, sí, mencionan al Espíritu Santo, a sí, Elizabeth,
A Elizabeth mencionan al bebé de Elizabeth y al bebé que va a tener Sí, más. muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere mencionar algo? Sí, Sí, el personaje es María, sí, Isabel, el ángel Gabriel, José, sí, Zacarías sí. y esto nada más. O sea, Bueno, ¿quién más, Ilse? ¿Quién más encontraste? Eso no le da a ningún hombre, pero los hombres cuando la ven así, se sienten El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, Dios, todo lo que se Dios, nombra. Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el de Después me David, corta el otro porque hijo de otro me- David, Juan. el Hijo de David, el reino de David. Todas las personas, los nombres que a ustedes la van a ayudar para entrar en el contexto de la historia. Entonces, todas las personas que ustedes leen en los versículos de la historia, la anotan. Todos los nombres de todo lo que se nombran lo anotan. Muy bien, muchas gracias por compartir. Voy a arreglar el tema de las pantallitas porque no los veo, no las veo. Seguimos. ¿Se encontraron? Sure se levantó la mano. ¿Encontraron objetos en esta Sí, historia o animales? ¿Encontraron? disculpe, Sí, disculpe, profesora, disculpe. sí, Disculpe, por Zuli. favor. Mira, quisiera hacer una sugerencia. Sé que la clase está muy amena, todo, pero me gustaría que cuando usted da el pase para que podamos compartir, pueda mejor mencionar nombres a todos los que levantan la mano, porque a veces no podemos, al No menos yo no pueden me atrevo a... compartir. Ajá, ¿Sabe lo entonces que pasa, sería... hermana? No las veo. No me aparece los nombres de ustedes en la cámara. Eso es lo que me pasa. No tengo me aparece solamente 3 participantes levantaron la mano y me aparece la que habla. Por ejemplo, usted, Ilse. Después no me aparecen las otras caritas ni los nombres. Por eso estoy diciendo 3 participantes. Eso es lo que me está sucediendo, que no, he tenido problemas con esto. Tengo que cambiar el formato, a ver si cambio el formato. Ahí está, ahí lo enganché. Porque no, a veces la tecnología me puede a mí, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, tengo Rubiela, tengo a Ailén, ¿y quién más quiere participar? Entonces empezamos por Ailén, seguimos por Rubiela y después bajan la manito y siguen las otras hermanas que quieran participar. Ya las tengo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. La que habló es Ilse. Ilse, ¿querés participar primero que vos diste la sugerencia? Eh, sí, sí, ¿Encontraste hermana, me está diciendo cuáles son los objetos, ¿verdad? Sí. Está el incienso, está el santuario, está, ¿qué más? El altar, que es el altar del incienso. ¿Y qué más está aquí? Zacarías, tu oración ha sido oída y tu mujer. Bueno, eso es lo que yo... Usted se me fue de versículo. Usted Sí, tiene estoy... no, que usted se fue más allá. Usted tiene que encontrar los objetos de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 al 56. No se yo me estoy vaya con Zacarías, porque ahí no vamos a agarrar, hasta ahí no No, vamos a yo estudiar. estoy en Lucas 1, ¿Sí? del 1 al 26. No, es del capítulo 1, del versículo 26 al 56, hermana. Ah, ay, verdad que sí. Estaba bien Bueno, perdida yo. bueno, no Ay, qué importa. pena.
No, no Bueno, importa, no importa. Lea después y anote en un papel, haga su tarea, agregue los personajes porque así después los tiene completitos. ajá, Tiene que ajá. fijarse Ok. bien. Bueno, gracias igual, hermana. Bueno, Ay, Ailén, disculpa, seguís hermana. vos, Ailén. No, por favor, no es nada, no es más. Ailén, Bien. seguís vos. Amén. ¿Encontraste objetos, animales? Sí, sí. Objetos. Tengo acá la casa de David, el trono de David, su padre, sombra, la montaña, tronos, bienes y casa. Esos fueron los ¿Sabés que no objetos que los encontré. contamos eso como objeto? No Ah, los contamos no los contamos no, porque esos son, los sí, son tronos, bienes, objetos casa. abstractos, son Ah, objetos ok. abstractos. Ah, ok. En estas lesiones vamos a contar como un objeto clave. Por ejemplo, María llevaba un cántaro de agua, algo puntual. Porque eso que vos nombraste, ahora lo vamos a ver en otro lugar. ¿Se entendió? Ok. Sí, sí. Entonces, Muy bien. si la historia diría, María se fue a la casa de Isabel en un carro con un burro, ahí te lo tomo como objeto. Carro y burro. Y llevaba, no sé, fruta para Isabel, ahí te agarro el objeto, fruta. Pero lo que vos nombraste, vamos a ubicar en otros lugares del considerar. Entonces no lo tomamos como un objeto puntual clave que dé importancia a la historia. ¿Se entendió? ¿Se pudo entender? Porque vos cuando vas a contar la historia vas a nombrar los personajes. Vas a darle énfasis a las personas que estás leyendo. El ángel Gabriel se le presentó a María, que estaba desposada con José, que era de la casa de David. ¿Te das cuenta? Entonces, si la historia diría, y María estaba em, sentada en un almohadón o estaba recostada en su cama, entonces ahí sí. O María prendió un incienso o se le apagó la luz de la vela, que dé importancia a la historia, entonces lo tomamos. Pero cuando no le da importancia a la historia, no le da interés, entonces no lo tomamos como que la historia no aplica ningún objeto. ¿Se entendió hasta acá? Rubiela, Sí, 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 sí. bueno, tenías, vos encontraste ese objeto, estabas en la misma posición de Ailén, ¿o no? Bueno, espero que se haya entendido. Porque para que ustedes no se hagan lío, es para que entiendan bien la historia y la puedan discernir bien y escudriñar bien. Seguimos adelante. Bueno, entonces, en esta parte de la historia sí hay personajes, no hay objetos o animales. Seguimos. ¿Dónde ocurrió la historia? Acá sí ves, Ailén, Amén. Sí, sí. Ailén, Sí, sí. dale. ¿A dónde ocurrió la historia? En una ciudad de Galilea llamada Nazaret, también habla de la montaña en una ciudad de Judá en casa de Zacarías. Habla de esos dos lugares. Ah, claro. Ahí está, ¿ves? Ahí aparece Galilea, Nazaret, acá estaba María, donde se le presentó el ángel Gabriel, y María, acá está Samaria, que los judíos no acostumbraban a pasar por Samaria porque había problemas, entonces hacían el recorrido por el río Jordán. Pero Jesús sí, en su ministerio cruzó todo esto derecho, de Nazaret a Judea y pasó por Samaria. Y hay una historia en la Biblia que habla con la samaritana que estaba acá. Eso lo van a ver.
Entonces, ¿dónde ocurrió la historia? Ocurrió que el ángel Gabriel se le presentó a María en Galilea, en Nazaret, y después María fue hasta la casa de su prima Isabel y se quedó 3 meses. ¿Qué pasó cuando María fue a la casa de Isabel? Un detalle, algo que se nos está escapando. ¿Qué pasó con Isabel? Santi, te escuchamos. Porque cuando la tocó, hizo interacción con ella, el bebé comenzó a brincar, el bebé Juan comenzó a brincar en su barriga. Muy bien, porque Juan desde su gestación fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo Isabel cuando escuchó la voz de María y su bebé brincó? ¿Qué le dijo Isabel con todo el fervor del Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda? Bendita eres ¿Quién entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Exactamente, bendito eres ¿Quién entre todas soy yo? Sí, ¿quién soy yo para ser favorecida para que la madre de mi Señor venga a mí? Le dijo. Eso fue el Espíritu Santo le estaba revelando a Isabel que ahí venía engendrado en el vientre de María el Salvador. Esos detalles de la historia lo tienen que tener bien claro, anotarlos, los versículos, son detalles fuertes, son detalles que hablan del poder del Señor. Seguimos adelante. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Ailén? Amén. Bueno, aquí al principio, en el versículo 26, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, pero el Sí. sexto mes de que si leemos los versículos anteriores, está hablando de, del embarazo de Elizabeth, está hablando de Zacarías. Entonces nos ubicamos que es al sexto mes de estar Elizabeth embarazada. Muy Tenía bien, su bebé a Juan, ajá, Juan el claro. Bautista. Al sexto mes de que Gabriel le anunció el nacimiento a Zacarías, ya había pasado 6 meses del embarazo de Elizabeth, fue y anunció el nacimiento, no, lo que Dios iba a hacer con que iba a concebir María, el Hijo de Dios. Pasaron 6 meses de embarazo, por eso Gabriel se lo dice. Y tu prima, la que le llaman estéril, ya lleva cruzando 6 meses de embarazo. ¿Mm? Muy bien. Entonces, cuando ocurrió la historia, a los 6 meses del embarazo de Elizabeth. María se va 3 meses allí y dice Gálatas 4, el libro de Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su hijo que nació de una mujer. Ahora les voy a leer unos detalles para que tengan en cuenta qué estaba ocurriendo en el tiempo que el ángel Gabriel anunciaba tanto el nacimiento de Juan como el nacimiento del Mesías. En Nazaret, en Jerusalén, estaba el Imperio Romano, que tenía dominio sobre todo Israel en esa época. Estaba César Augusto, que era emperador en esta época. Eso está en Lucas el capítulo 2. La paz de Roma estaba más o menos, Jerusalén estaba más o menos establecida con paz, relativamente pacífico. Se habían hecho caminos
caminos por todo Roma, había caminos empedrados, caminos, rutas. Era más fácil viajar y más seguro. Había sistema de mensajería que facilitó las comunicaciones. Había un ejército permanente en el orden de Jerusalén y por todas las ciudades romanos. Y también se estableció la crucifixión como castigo a todos los rebeldes. El sistema de censos, que Cristo pasó también por el sistema de censos, que calculaba más o menos, censaba cuánto eran los judíos en ese lugar. Todas estas cosas, estos detalles, sirven para entender cómo se vivía en esa época, cómo era la sociedad, cómo vivían los judíos, bajo qué presión vivían los judíos. Estaban bajo un gobierno romano, dictador. Los fariseos no eran sacerdotes que llegaban al pueblo. El pueblo estaba muy solo, muy alejado, muy abandonado, muy sufrido. Había que pagar impuestos. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo? Esperando ese Mesías prometido. Esperaban al Salvador. Por eso dice en Gal, se cumple la promesa de Gálatas. En el capítulo 4, del versículo 4 a 5. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando Dios decidió que ya era el tiempo, señalado y establecido, envió a su hijo que naciera de una mujer que vivía bajo la ley y era virgen. Ya el profeta Zacarías en una profecía anunciaba, 1000 años antes que naciera Cristo, ya estaba anunciando el profeta mesiánico que iba a nacer de una joven virgen el Salvador. Entonces, ahí se va acomodando la historia para que ustedes puedan entender cómo se vivía en esa época. ¿Se entendió? ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Quieren decir algo? ¿Un aporte? ¿Algo que no se haya entendido o que les dé curiosidad de esto que estamos estudiando? Yo tengo una pregunta, la hice en el texto. Bueno, También cuando se pregunta cuándo ocurrió la historia, también se puede decir antes de Cristo. Ahí sí. O tiene que ser los 6 meses que mencionó. y es los 6 meses, claro. Lo que pasa es que esos 6 meses están marcando una época. Están marcando porque no nos olvidemos que el nacimiento de Cristo cambia una era. Y cambia, por ejemplo, María, José, todos antes del nacimiento de Jesucristo, hasta Jesucristo mismo, nacen bajo la ley mosaica, no bajo el Evangelio, bajo la ley mosaica. El año 0 se cuenta, el antes de Cristo, el después de Cristo. Entonces, para que tengan una referencia bien, podemos decir, ¿cuándo ocurrió esta historia? Cuando Isabel estaba 6 meses embarazada de Juan el Bautista. Que el ángel Gabriel se le presentó primero a ella. Es como un testimonio, que no fue algo que fabuló o inventó María. Ya Isabel ya era testigo del poder de Dios, de lo que Dios podía hacer posible para ellos que era imposible. Ella era una mujer grande, de 60, 70 años de edad. Zacarías igual, y estéril, nunca habían tenido hijos. Y ellos clamaban a Dios por un hijo. Y Dios hizo eso posible. Y el ángel lo anuncia primero a Zacarías y después a Isabel. Si ustedes leyeron la historia de Zacarías, no le cree al ángel Zacarías y el ángel se lo deja mudo hasta que nació Juan.
Es muy interesante la historia. Entonces eso es de referencia que él, el ángel le da ese testimonio para que crea María, diciéndole, mira lo que te estoy diciendo, que Dios va a hacer esto contigo, el Espíritu de Santo, su poder te cubrirá con su sombra, y concebirá su hijo, porque esto ya pasó con Isabel y Zacarías. Ella le dice, ¿cómo va a acontecer esto si yo no conozco varón? Ella era virgen. Entonces el ángel le dice, no, pero el Espíritu poderoso de Dios te va a cubrir con su sombra. Si uno analiza que la cubre con su sombra, ella nunca sintió nada. Ella nunca sintió nada. Dios es amoroso, es respetuoso. Ella nunca sintió nada. ¿Se entiende? Sí. Sí. Alcira, ¿querés decir algo? Sí, quiero hacer una consulta. De acá Sí. dice a los 6 meses, ¿no es cierto?, que tenía ya Isabel del embarazo. ¿Y más o menos qué fecha era? Porque a mí me salió que era una fecha del 30 antes de Cristo. No podemos calcular, porque tampoco se puede saber si Jesucristo nació el Porque no hay una 24 de fecha, diciembre. no hay una fecha, nada más que nada más están los 6 No, meses. no. No hay fechas en la Biblia. Hay historias que sí dan fechas, que Sí, son está bien. claves. ¿Mm? Sí, sí, sí. Por Bien, ejemplo, el Pentecostés sabemos que son 50 días después de las Pascuas. Sí. Entonces, Sí, sí. ¿cómo caen las Pascuas? Por las lunas. Por las Según lunas. cómo están las lunas, porque a veces en abril, a veces en marzo. Antes era así. Nosotros para poder entender a la perfección todo eso tenemos que ser teólogos. Claro, teólogo La porque Biblia, es por claro, lunar. claro, hay que estudiar mucho, tenemos que ser teólogos, tenemos que saber el hebreo, porque como la Biblia está traducido al español, del hebreo, del arameo, del griego, entonces a veces los verbos no son los mismos. ¿Por qué es así? Porque a nosotros realmente tener fechas o cosas no nos cambia nada. Lo que a nosotros nos cambia son los acontecimientos verdaderos. Y de ahí tenemos que agarrar. ¿Cuáles son los acontecimientos verdaderos? Que Jesús es el Hijo de Dios. Que cuando Amén. llegó el tiempo señalado, Dios cumplió su promesa. ¿Cuándo fue? No va a cambiar nada. Nada, Sí, cambia Sally, nada. ¿está bien, hermana? ¿Mi Sí, está respuesta? muy bien. Está muy bien, Bueno, muy bien. gracias. Gracias, muy amable. Sally, gracias. Sally, ¿alguna pregunta? ¿Levantaste tu mano? Bueno, seguimos. Seguimos porque se nos va la hora. Acá está. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer. Está en Gálatas 4, del 4 al 5. Muy bien. Ahora vamos a ir a las 4 preguntas de considerar. Estas preguntas de considerar tienen la parte amarga y la parte dulce. La parte amarga de la ley y la parte dulce del Evangelio. ¿Mm? Pero primero hasta el problema. Leí mal, perdón. En vez de considerar, leí consolidar. Considerar. Esta es la pregunta quinta de... Discúlpenme, hermanas. ¿Cuál es el problema de esta historia? Lo más importante me estaba olvidando. ¿Quién se anima a darse cuenta de cuál es el problema de esta historia? Sí, Ailén. Amén. Acá vi en la parte de cuando María se turbó por la salutación del ángel y tuvo miedo. Entonces no sabía cómo sería eso porque no conoció varón. Ese era un problema. El otro problema también que Elizabeth ya era anciana y estéril. Ese era otro problema. Bueno, los que yo vi allí en esa parte del pasaje. Ajá. Muy bien. Sí.
Altagracia y Zuli. A ver, para ustedes, ¿cuál es el problema? Gracias, Ailén. Sí, hermana, yo aquí miro que el problema es que María quedó embarazada siendo virgen y no casada, pero sabemos que Ujú, se resuelve, ¿verdad? ujú. Sí. Porque un embarazo en esas condiciones podría traer deshonra pública, rechazo a la familia, incluso el riesgo de ser apedreada por adulterio según la ley judía. Yo eso Muy miro. bien. Era un problemón el que tenía María. No era un problema, era un problemón. María y más problema tenía José. Nosotros no vamos a ver esta parte de la historia de lo que le pasó a José, pero era un problemón, porque José era un muchacho grande y se va, y cuando vuelve María, se va María y cuando vuelve María la ve con el vientre grande y dice que la quiere dejar en secreto. Era un problemón. Sí, Sally, ¿qué más? ¿Querés comentar? Zuli, no Sally. Sí, yo quería comentar algo que específico, ¿no? Los problemas específicos que había ahí eran incredulidad. Había un problema, como usted le mencionó, sobre la virginidad de María, el miedo, había mucho miedo en los personajes que estamos viendo acá en la lectura, ¿no? Sí. Había también sorpresas, había mucha duda y falta de fe, ¿no? Ujú. Y si hablamos de problemas emocionales, vemos ansiedad, incertidumbre, duda, ya lo había mencionado, y vergüenza y rechazo a la sociedad, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar en esta lectura. Ajá. Muy bien, hermana. Sí, sí, era un problema grave. Pero el problema grave, ¿usted qué opina? ¿Era de María o lo que rodeaban a María? Era ¿Qué de dijo María. María? Era de María. De todos, los que la odiaban De también. todos, sí. Porque María no dice en la lectura bíblica que ella no quiere. Ella recibe Ella decidió que ese sí, mandato. Ella sí, lo recibe. Ella sí, cree en el ángel lo que le está diciendo. Le dice, muy favorecida. Y después el canto que ella hace, que dice, agradece lo que ha hecho Dios para su vida. Ella fue una sierva humilde. Ella recibió ese mandato de Dios con fe, con humildad. Era una niña muy jovencita. Aparte, nosotros tenemos que pensar que en esa época todos esperaban el Salvador. Ellos esperaban los judíos el Salvador, que viniera a sacarlos de esa opresión. Las de afuera sí pensarían mal. José pensó mal en los primeros momentos. Entonces el problema está ahí. Ahora vamos a ver cómo se resuelve. Seguimos. Se resuelve el problema y cómo. Para ustedes, ¿cómo se resuelve todo eso que mencionaron ahora? La gente que hablaba, el miedo, las dudas. Sí, Altagracia. Bueno, sí se resuelve, se soluciona. María acepta con fe la voluntad de Dios y no exige entender todo, sino que confía, diciendo en Lucas Ajá, 1:38, hágase conmigo conforme a tu palabra. conforme a tu palabra. Muy bien, muy bien. Em, ¿Quién más? Ailén y después Santi. Amén. Sí se resuelve, así como usted dijo, pues que María humildemente aceptó la palabra. Y también cuando el ángel, acá en el versículo del 30 al 35, cuando María tuvo miedo, que el ángel le dijo esas palabras, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios.
Este, y le dijo también, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y la respuesta también de Elizabeth se soluciona también en el versículo 37, donde dice, porque nada hay imposible para Dios. Para Dios, claro. Así es. Allí se resuelve también el problema de Elizabeth, que era estéril. Bueno, y la Claro. palabra fue confirmada en el versículo del 41 al 45. La palabra que el ángel le dio a María y a Elizabeth cuando se juntaron, que María fue a ver a Elizabeth y Ujú. allí pues el Señor confirmó la palabra. Muy bien, muy bien. Ve que uno lo ve, ¿no es cierto? Cómo iba a ser eso, pero Dios está en el asunto este. Entonces, por supuesto, acá lo que vamos a destacar, que María es una niña muy jovencita, que ella era virgen, pero ella le cree a Dios, le cree, y ella recibe esa bendición y ese favor de Dios, porque recibe también a su Salvador, porque ella vivió bajo la ley, no bajo la gracia como vivimos nosotros. Así que se resuelve el problema de esta manera. Llegó el Salvador, nació Jesucristo, para Dios no hay nada imposible, el Espíritu Santo vendría sobre ella como una sombra, así que se resuelve este problema. ¿Quedó todo clarito? Seguimos. Zuli, quieres aportar algo más o tienes la mano levantada nomás? Bueno, seguimos con las otras preguntas, así quieren aportar las Sí, otras sí, preguntas. quería aportar algo, sino que tengo problemas acá con la conexión. Algo muy importante que en esta Sí, lectura nos enseña de que cuál es la importancia de la fe y en los personajes vemos eso, la fe, esa es la solución, ¿no? Hemos mencionado los problemas que había y también vemos la solución y ahí vemos claramente la fe de María, la fe de Elizabeth y de José y también algo muy importante, la sumisión como mujer que tomó la Virgen María, y eso también es una enseñanza grande para nosotros, ¿no? Que como mujeres debemos ser sumisas, eh, o sumisas, obedientes, porque ella fue obediente a la palabra de Dios, a lo que era la voluntad de Dios. Y también algo muy importante, la comunicación. Yo creo que esta lección bastante nos enseña la comunicación, que debemos comunicar siempre y hablar y no callar. Y yo creo que María hizo eso, ¿no? No cayó, dijo, fue honesta con José. Entonces, es muy importante lo que quería recalcar. sí, por supuesto, porque ella, su fe la aseguraba, ella estaba firme en su fe. Ella sabía que ella era la favorecida, como le había dicho el ángel, en llevar el Hijo de Dios. Dios estaba en este asunto, Dios la había favorecido con esa bendición y ella con esa humildad de si se haga su voluntad, Señor. Ella cuando declaró que se haga su voluntad, ella estaba dispuesta a que la maten a piedrazo o a casarse, a todo, a lo que se daba, porque ella se ponía bajo la voluntad de Dios. Y sabemos bien que los que amamos a Dios, todas las cosas nos salen para bien. Esa es palabra bíblica. Entonces, ella tenía esa certeza, esa seguridad. Tuvo temor al principio porque, Dios mío, que se nos presente un ángel. Hasta en estos tiempos, ¿quién no se asustaría? Pero ella tuvo la fortaleza de decir que se haga la voluntad de Dios. No tanto la obediencia, porque la palabra obediencia a veces cuesta como decir, ¿somos obedientes en todo? No, no somos obedientes en todo. Pero ella fue sumisa y humilde y aceptó la voluntad de Dios, porque también ella se sintió favorecida, que venía su Salvador. Se entendió más o menos lo que estamos explicando. Ella era una chica común y corriente, igual que todos nosotras, ¿eh?
Era una mujer pecadora igual que todas nosotras. Ella también necesitaba el Salvador, a Jesús. No solamente por ser la madre, ella también necesitaba quien pagara los pecados de su vida. Bueno, seguimos adelante con consolidar. Si puedes, hay preguntas, me mandan un mensajito en el WhatsApp y les puedo explicar si le quedó alguna duda. ¿Cuál es el punto principal de esta historia para ustedes? ¿Cuál es el punto principal? Ailén, por favor. El mensaje del ángel, del nacimiento, bueno, no el nacimiento, sino el anuncio del Salvador. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? El anuncio, Gabriel aparece con las mejores noticias para María y María acepta esas noticias con fe y humildad, porque ella no dice, no, elijan a otra. No. Sí, Altagracia y Zuli. Sí, bueno, yo aquí miro el punto principal, ¿verdad? Que Dios en su gracia soberana escoge una joven humilde, María, ¿verdad? Para traer al Salvador al mundo a través del poder del Espíritu Santo, iniciando así el cumplimiento de su promesa de la redención. Muy Yo bien. eso investigué. Muy bien. Muy bien, sí, sí, muy bien, hermana, gracias por su aporte. Zuli. Sí, yo también veo, para mí los puntos especiales que marca esta historia es el nacimiento de Jesús, nacimiento de Juan y también eh, la fe, la sumisión y la importancia de lo que la intervención divina, ¿no? Es algo, como usted dijo, algo sorprendente que que aparezca un ángel, ¿no? Un hombre delante de mí. No sé, la verdad no sé cómo reaccionaría, ¿no? Es algo sorprendente, algo Es sobrenatural. algo, claro que sí. Muy bien. Seguimos con la segunda pregunta de consolidar. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Yo quiero preguntarles primero si entienden la pregunta. Si entienden la pregunta. Para poder aplicar esta pregunta. Porque a veces no se entiende la pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y la confieso en mi vida? Esto es ley. Esto es ley que aplicamos a nuestra vida. A ver, Santi, si la entendés y la podés contestar. ¿Qué pecado ves en esta historia y la confesas en tu vida? A ver. Que tienes que aprender a tener fe y más confianza y confiar en la voluntad de Dios siempre. ¿Y a dónde ves el pecado en la historia? ¿Dónde ves la falta de confianza? En los miedos, en las dudas. Y en los miedos y la duda. ¿En qué momento lo ves? ¿Sabes? Te hago estas preguntas para que puedas aprender a analizar después vos la Biblia, con la ley y el Evangelio. Le estoy dando una manito que repasen, que aprovechen esto. ¿Dónde vemos el pecado? Acá donde vemos en esta historia el pecado. Tal vez cuando María dudó, ¿cómo va a ser esto? Puede ser, ahí. Tal vez si lo llevamos más atrás, adelantamos más la lectura cuando José la vio a María embarazada y tuvo dudas y temor. O cuando María tuvo temor que el ángel le dice, no temas, María. Entonces, ¿cómo lo trasladamos nosotros a nuestra vida, ese pecado? ¿Qué haríamos nosotros, como decía la hermana Zulia hace un ratito, si se nos aparece un ángel o
o cuenta una de las hermanas y se me apareció un ángel. ¿Cuánto le creeríamos que es verdad? Capaz que que se va a aparecer un ángel. Está mintiendo. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué dice la palabra? Para Dios todo es Dios, posible. sí. Por eso digo, esto que dice Entonces, ahí que la aparición de la ángel, póngale que yo me pongo en el lugar de María, que a mí se me aparece un entonces, ángel, y yo voy y lo confieso a mi grupo, a mí se me apareció sí, un ángel, ¿me van a creer? Es una pregunta. claro, Quizás claro, sea la ahí está. ¿qué le va a aparecer La- ángel? Que le así, seguramente el que no es creyente no me va a creer. Eso yo no sé. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Claro que sí. Entonces, el pecado puede ser la desconfianza, el pecado puede ser la duda, y a veces nosotros también desconfiamos y dudamos que Dios en nuestra vida, porque este pecado lo confieso en mi vida, no va a ser posible lo que yo creo. ¿Eh? Yo quiero, digo, no, ¿qué le voy a pedir al Señor? El Señor no puede hacer esto. La palabra dice, para Dios todo es posible. Para lo que a nosotros es imposible, para Él es posible. A veces vemos un hermano, les voy a dar un ejemplo para que se pueda entender mejor lo que quiero decir. Tal vez no me estoy haciendo entender. Y te doy la palabra a Ailén y Altagracia. A veces vemos un hermano que va a la iglesia, se va de la iglesia, va a la iglesia, se va de la iglesia, y decimos, este no se convierte más. Este va y viene, siempre lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? No estamos creyendo que para ese hermano, que es un pecador igual que nosotras, lo que a él es imposible, para Dios todo es posible. Dios puede revertir la mente y el corazón de una persona. ¿Mm? Que nosotros no, tal vez le pasamos hablando 1000 veces, no, no hagas esto, eso no, hermano, no nos da bolilla. Y un día para el otro, Dios lo toca a su corazón con una palabra y revierte ese corazón y ese hermano se convierte y cree realmente en que Dios, todo para Dios es posible. ¿Se entiende lo que yo quiero explicar, cómo utilizar esta pregunta? Estos los textos bíblicos, ¿verdad? Yo le estoy dando un ejemplo para poder hacerlo entender. ¿Se entendió? Ailén y después Altagracia. Me dicen si se entendió, lo que opinan. Amén, amén. Así es, para Dios no hay nada imposible, pero quería comentar también que acá más arribita del versículo 26 vemos como más claro el pecado de Sí, la duda y la incredulidad en Zacarías, cuando el ángel le dijo, Zacarías tuvo consecuencias por dudar, por no creer, y Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y él tuvo consecuencias, y dijo el ángel, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. O sea que también repercute, porque tiene consecuencias la duda, que aparte de que es claro, pecado, desconfianza, y lo vemos claramente acá en Zacarías, sí. claro. Quería- Lo Ajá. dejó mudo y le dijo, tu hijo se llamará Juan. Y a Isabel también le dijo que el hijo se iba a llamar Juan, y Zacarías no le podía hablar a Isabel. Y cuando nació el niño y lo fueron a llevar para hacer la circuncisión, ¿qué nombre le iba a poner? Todos pensaban que le iba a poner Zacarías, y ella dijo, mi hijo se va a llamar Juan. Y todavía Zacarías no hablaba, y cuando él, le dieron una tabla para que le escriba el nombre, y él habló y dijo, se va a llamar Juan. Así que ahí Zacarías volvió a hablar, cuando nació su hijo y cuando le fue a dar el nombre a su hijo. La palabra dice, no podemos agradar a Dios si no tenemos fe.
Nosotros, la fe es un don que Dios nos da, no es nuestra. Y es la única forma que movemos la mano de Dios a favor nuestro es cuando hay fe. Porque a Dios le agrada que creamos aunque sea imposible. Porque para Él todo es posible. ¿Mm? Entonces la fe es lo fundamental para llegar a Dios. Nuestra fe. Nosotros no conocimos a Cristo, pero creemos que Jesús vino a esta tierra, que es el Hijo de Dios, que nació de una mujer María, que vivió una vida perfecta, pagó nuestros pecados, murió, resucitó, está en el cielo y va a volver a buscarnos a todos nosotros, porque lo dice su palabra y nosotros lo creemos. Esa es la fe, y esa fe nos dará salvación y la vida eterna. ¿Mm? Altagracia, Sí, ¿un hermana, comentario? bueno, sí, yo quiero hacer un breve comentario. Sí, digo, la incredulidad o la duda ante lo que Dios puede hacer, hermana. María creyó lo imposible, que siendo virgen concibiría por el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, hermana, dudamos del poder de Dios, especialmente cuando las cosas, las pruebas son difíciles. Nosotros sí dudamos. Y en Lucas 1:45 yo buscaba este pasaje que dice, bienaventurada la que creyó. Entonces, yo digo, sí dudamos como seres humanos en la carne, ¿verdad? A veces uno ve las cosas imposibles, lo que el Señor, pero para Dios nada lo es. Entonces, pues ese es mi corto comentario, hermana, que la incredulidad Es, a veces está ahí. ese corto comentario fue perfecta la contestación para esta pregunta, hermana. Esta pregunta se contesta así. Lo que usted confiesa en su vida, la incredulidad, que a veces usted piensa que las cosas, las tribulaciones, los problemas que tenemos en este mundo, creemos que Dios no va a poder solucionar nuestros problemas. Entonces, ¿qué confieso en mi vida? Que yo a veces dudo que Dios no puede hacer las cosas por mí. Ese es el pecado y es la respuesta a esta pregunta. Esa es la forma de trabajar esta pregunta de la ley en toda la Biblia. Usted cada vez que vaya a la Biblia y lea y vea un pecado, trabájelo confesándolo así. Esa es la ley y le va a servir para interpretar toda la Biblia. Por eso yo lo que insisto en estas preguntas. Ahora va muy bien, hermana, felicitaciones. Seguimos con la otra, que es más linda. Esta es la parte dulce. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Hacia mí. Antes era el pecado que yo confesaba y ahora veo el amor de Dios hacia mí. Dios, ¿cómo me ama a mí? ¿Qué hizo Dios en mí? A ver, ¿quién me contesta esta pregunta? ¿Quién la puede contestar? Es fácil, ¿eh? Ailén, te escuchamos, hermana. Ok. Amén. Confirmando el nacimiento del Salvador del mundo, pues ahí veo la gracia de Dios, que se confirma que ya María iba a concebir ese bebé, ese Salvador que necesitamos Ujú. para el perdón de pecados. Muy bien, muy bien. Ese es el amor que Dios tuvo con nosotros, ¿no? En enviar a su Hijo. ¿Quién más? Yo, Santi, sí, sí. vemos que cuando obedecemos y tenemos fe, Dios siempre está allí y siempre nos bendice y nos cuida. Ujú. Muy bien. También vemos cómo Dios cumplió su promesa para el pueblo judío en mandar al Salvador. Se acordó de su misericordia con ese pueblo que padecía. ¿Eh? Cumplió su promesa. Dios usó su poder, no sujeto
a las reglas del mundo, a la naturaleza, sino por el poder del Espíritu Santo, engendró a ese hijo en una niña virgen. ¿Eh? Eso Sí, vemos también. yo Sí, quería compartir sí, dos textos bíblicos que para mí son muy importantes, donde dice en Lucas versículo 30, dice, no sí, temas, le dice a María, ¿no? No temas. Y eso también nos dice a nosotros, creo yo, cuando estamos en momentos difíciles, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Muestra el amor y el favor de Dios hacia María. Y sé que este texto bíblico también nos muestra ese amor a nosotros, a mí. claro, Y en Lucas claro. 1:35 que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como su sombra. Ahí vemos que muestra el poder y el amor de Dios para hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Eso es lo que Claro que quería sí. compartir. Sí, muy bien, hermana. Muchas gracias por su aporte. Claro que sí. El amor de Dios siempre nos cubre más ahora que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Dios está continuamente cubriéndonos nosotros. Nosotros tenemos que creer, ¿m? Y por agradecimiento hacer las cosas, porque ya no tenemos obligación de hacer nada, porque Él ya lo cumplió todo por nosotros. Pero por agradecimiento sí, vamos a querer obedecer a Jesús. Por agradecimiento, porque ya somos salvos por su obra. Muy bien. Altagracia, ¿querés compartir algo? Y seguimos y vamos a la última pregunta. Sí, hermana, bueno, yo veo que el amor de Dios constante y eterno en nosotros, ¿verdad? No es momentáneo y nos alcanza de generación en las familias y en nuestra vida personal. Su amor no se agota, siempre está con nosotros si lo buscamos y confiamos en Él con todo nuestro corazón. Así que yo creo que el Claro, amor de Dios hacia nosotros pues está siempre, ¿verdad? Nos escoge por su gracia, no por méritos. Así que, hermana, qué hermoso. Yo me he gozado grandemente con esta lección, con esta enseñanza y le doy gracias a Dios por eso, porque no se aprende uno aunque lo haya uno leído y visto, uno aprende. Bueno, es una maravilla la palabra. bueno. Le damos gracias a Dios que nos guía a través de su palabra y nos enseña, ¿no? A entenderla. Así que me gozo porque haya disfrutado esta clase. Le damos la gloria a Dios, hermana. Muy bien. ¿Qué pediremos que Dios sobre en mí para poner en práctica esta palabra, para tener confianza cada día en todas las cosas que Él nos dice? Aunque veamos todo negro, pata para arriba, nosotros creemos que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Eh? ¿Qué pediremos? ¿Qué pedirá este Rubiela? ¿Qué pedirá Rubiela para que Dios sobre en ti a partir de esta palabra? Para que pongas en práctica. ¿Qué le querés pedir a Dios en oración? Que Dios sobre en tu vida para poner en práctica esta palabra. Te Que Dios escucho, me dé Rubiela. que Dios me dé la sabiduría para tener su palabra en la mente y en el corazón, y cada vez que piense en ella, viva la historia como si fuera que tuviera la mente de Cristo, para que las demás personas me vean a sí mismo y pueda hacer que otras personas también lleguen. Es que vas a ser así. Vas a ser una luz en el mundo. Todas somos lucecitas, velitas, porque dice Dios que somos luz. Él es luz y nos reparte su luz en el Espíritu Santo que está en nuestro corazón a través de su palabra. Así que dalo por hecho, Rubiela, dalo Amén. por hecho. Ya lo pediste, Amén. Dios ya te lo va a otorgar. Vas a hablar de la palabra Amén. del Señor ampliamente a todo el mundo. Zuli, Sí, mira, algo muy importante que según el estudio de Lucas, capítulo 1, del verso 26 al 56, lo que yo sí, pediría, a lo que yo personal pediría al Señor, ¿no? Bastante que el Señor me pueda ayudar siempre
que me guíe con el Espíritu Santo, a ser siempre sumisa, obediente, a tener bastante confianza, fe, que no la pierda la fe, que siempre me acompañe hasta el tiempo que Dios lo disponga así, ¿no? Ese sería mi pedido al Señor. Y bastante amor a mi prójimo, bastante amor a todas las personas que me rodean, que me muestre el Señor su amor siempre y que yo también pueda compartir ese amor, ¿no? A mi prójimo. Amén. Ojalá Dios quiera que sí, que Dios te cumpla todos tus deseos, Zuli. Muy bien. Ailén y Altagracia. Amén. Que Dios me ayude a creer en sus promesas, a pesar que las cosas se pongan difíciles, que me mantenga hasta el final creyendo y me mantenga firme, me ayude. La fe es por oír y oír la palabra de Dios. Así que cuanto más leas y escuches la palabra de Dios, esa fe va a crecer, porque es un don, no es nuestro, es un don que Dios nos da. Así que Amén. no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quieras que tú vayas. Amén, amén. ¿Eh? Así que bueno, Altagracia, y seguimos y ya terminamos, porque Sí. no fue la hora, ¿eh? Amén. Si Sí. no- Ajá, sí, hermana, yo pido a Dios que el Señor me dé una fe como la de María, que confíe en Él incluso cuando no entienda yo sus planes, que obre en mí en mi corazón en obediencia, que me rinda a Él en su voluntad, que no busque mi camino sino el del Señor. Yo eso le pido al Señor cada día, que siempre, siempre haga su voluntad, aun cuando vea imposible las cosas. Amén, hermana. Yo creo que esa oración es para todas, para todo el mundo, para todo cristiano. Que seamos firmes en la fe y firmes en agradecimiento a Él, ¿verdad? Pero Él nos ayuda, nos levanta, hermana, a pesar de las tribulaciones, porque la gracia es muy grande, hermana, muy grande. Y cuando se instala el Espíritu Santo en nuestro corazón, Él no nos abandona, Él se mantiene fiel. Nosotros somos infieles. Amén. Por eso tenemos que perseverar en la palabra, no dejar de leer, porque es nuestra fortaleza la palabra. Amén. La palabra de Dios tiene poder y es viva. Y a través de la palabra nosotros vamos a estar firmes, firmes. Aunque ustedes no le crean, la palabra de Dios es poderosa. Así Amén, que así es. adelante. Muchas gracias por sus aportes. Vamos a seguir. Bueno, objetivo de la lección, identificamos el propósito de los objetivos del curso, usamos el método de las 4C y analizamos ¿por qué son importantes? Una preguntita para terminar. ¿Por qué notaron ustedes que son importantes las 6 preguntas de considerar, las primeros 6? ¿Qué les resultó? ¿Cómo les resultó? Para poder entender el texto y el contexto de la historia. ¿Qué opinan? Si ustedes hubiesen leído esa historia y no utilizamos el método de considerar, no le escudriñamos personaje, cuál es el problema, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cuándo se soluciona el problema, ¿hubiesen entendido la historia como la entendieron ahora? De ninguna ¿Alcira? manera, yo no lo habré entendido, yo no lo habré entendido. Y sobre No la hubiesen entendido. sobre el pedido que hizo Entonces, César, le pido a Dios sabiduría y discernimiento para ver lo bueno y lo malo. Como yo le adoro al Señor, yo no vivo adorando al Señor y adoro a la iglesia, así que me dé una voz dulce, una voz que el Señor se sienta agradable y que me dé fe para seguir adelante con estas cosas que yo jamás le hice. Para mí es algo nuevo. muy bien, muy bien. Son Muy importantes. Nunca nadie me hizo Son que muy importantes. Sí. sentarme, pensar, escribir, no, nadie. Yo estoy muy agradecida con ustedes. Llevan la palabra del Señor. Se te escucha muy lejos, Alcira. Bueno, muchísimas gracias.
Sí, son importantes para poder entender las historias, ¿eh? Con los personajes nos ubica en tiempo y en forma, en el lugar, en la época, en lo que pasaba, ¿eh? Son de suma importancia. Muy bien. ¿Por qué son importantes las 6 preguntas de considerar? Los detalles nos ayudan con la comprensión del texto. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir cuando están con errores, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, todos, estemos enteramente capacitados para toda buena obra. El estudiar la palabra, en escudriñar su palabra, no es útil para que yo les enseñe, para reprender algunas cosas que están erradas o que son confusas, que son de falsas doctrinas, para corregir esos pensamientos erróneos, ¿eh? Para instruir en justicia, que sean justos, a fin de que ustedes estén bien preparados y capacitados para dar su palabra, para hacer toda buena obra. Para eso nos sirven estas preguntas, para poder entender el mensaje verdadero de Dios, de su palabra, nada más. Seguimos. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Nosotros, tal como leemos la palabra, es lo que es. No es lo que yo supongo, no, es lo que es. Como le dijo el ángel a María, muy favorecida, le dijo. Y María, que contestó, regocija en Dios su Salvador. Ella dijo con todo su corazón, me regocijo en Dios, mi Salvador. No dijo ni más ni menos que eso. La Biblia se interpreta por sí misma. Bueno, después les voy a mandar la tarea para el día viernes. Les voy a hacer la bendición de esta noche y una pequeña oración. Padre, te doy las gracias, Señor, por esta noche, por mis hermanas, porque han participado, Señor, porque hemos estudiado tu palabra, hemos aprendido tu palabra, Señor, hemos conocido, Señor, tu voluntad, Señor, en lo que tú quieres que nosotros nos preparemos y aprendamos, Señor. Te doy las gracias por todo eso, por el Espíritu Santo que me ha guiado y me ha ayudado. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, quiero dar la bendición a mis hermanas, tanto las que estuvieron presentes en esta clase como las que están en el video. Jehová te bendiga y te guarde, o el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Amén. Bueno, hermana, fue un placer, un honor de haber compartido esta clase con ustedes. Faltaron muchas hermanas. Esperemos que para el viernes se puedan ir sumando. Y fue un placer, un gusto, un honor. La verdad que me gustó mucho este grupo. Es un grupo que comparte, un grupo que se interesa por aprender. Así que Dios las bendiga. Espero que hayan entendido, que les haya servido mi enseñanza. Cualquier cosa ya saben, tienen la libertad para decirme lo que necesiten o preguntar o que no hayan entendido. Así que las bendigo y nos vemos el viernes, si Dios quiere, a las 9:30 de la noche Argentina, bueno, y en sus horarios. En el mismo horario les voy a mandar como hoy el link. Mañana les voy a mandar la tarea y la grabación. A cuanto me la pasen, yo la subo al grupo. Así que quédense tranquilas que la van a tener. Así que bendiciones. Si se quieren saludar o quieren dar un saludito, No, que Dios las bendiga. Dios les bendiga. igualmente para todas. Así que muchas Dios- bendiciones. Voy Dios a las bendiga. dar por terminada la clase, voy a cerrar la grabación. Dios les bendiga a todas. Que tengan linda noche.
Igualmente Amén. para vos, Altagracia. Un placer de conocerlas, chicas. Nos Igualmente. vemos el viernes, si Dios quiere. Am- Amén. Muy bien. Cerramos aquí.